Lucas 5. Ayúdenme a buscar esa parte. ¿Tú me haces caras cuando...? ¿Ya? Súper. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Ya encontró Lucas 5? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Por si acaso. Lucas 5, el 1. Desde el 1. ¿Listos? Ay, qué bueno, Leo. Estábamos preocupados. Muy bien. ¿Listo? Lucas 5 dice así. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí se enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. Y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, ¿soy un hombre tan pecador? Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado. Al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Esta es una de esas historias en las que Jesús genera un momento de encuentro con alguienes, y les genera un momento de antes y después. Yo en realidad no sabía cómo se iba a llamar esta prédica, pero mientras que estábamos adorando, como que se me venía una y otra vez esas palabras, antes y después. Jesús es un hombre que marcó la historia. Nosotros tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿cierto? En nuestra línea temporal de la humanidad. Pero aparte de eso, las personas tuvieron momentos de antes y después. Este es uno de esos momentos de Pedro entre antes y después. Pedro se encuentra con Jesús y Jesús de a poco va tomando espacio en la vida de Pedro. Se acerca primero a él y le dice, ¿esa barca es tuya? ¿Me dejarías subirme en ella para poder predicar? ¿Me prestáis tu barca? Le dijo. Y Pedro le dijo, dale, súbete. Y una vez que se subió a la barca le dijo, y si vuelves a tirar las redes ya estaban limpias, ya las habían limpiado. Y Pedro le dijo, dale, listo, vamos. Hasta que finalmente Jesús le dice, ahora vas a ser pescador de hombres. Y Pedro le dice, dale, vamos. Jesús es un Jesús que de a poco va acercándose y a poco va pidiendo cada vez más espacio. Pero lo pide, no invade. No es simplemente como un conquistador que llega y dice, esto es mío, tú te mueves. Sino que dice, ¿me puedo subir a tu barca? ¿Estás de acuerdo con volver a tirar las redes? ¿Estás de acuerdo con que ahora te conviertas en un pescador de hombres? Hay preguntas que hace Jesús ante todo esto. Y Pedro le dice en el versículo 5, Maestro,
hemos trabajado mucho durante toda esta noche y no hemos pescado nada. Él le dice en ese minuto, tú eres un maestro de la ley. Esta no era la primera vez que Pedro veía a Jesús. El capítulo anterior, Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Pedro ya había visto un milagro de Jesús antes, pero este es un milagro diferente en su vida. Y le dice, maestro, tú que eres el de la ley judía, ¿me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Ok, dale, te sigo. Esa frase podía haber terminado muy distinta, podía haber dicho, bueno, tú eres el de la ley, yo soy el de los pescados. Vamos a aclarar territorios acá. Pero le dijo maestro, y una vez que sucede el milagro, le dice, ¿dónde está? El 8, le dice Señor. Es distinta la manera en la que se refiere a Jesús. Primero era maestro, era tú manejas la ley. Luego era Señor, yo reconozco tu autoridad. Era un Señor al que se le lanza de rodillas. Ese nivel de reconocimiento de autoridad. La palabra Señor no era una palabra que fuera común de utilizar en esa época. Y Pedro la estaba utilizando con Jesús después de este milagro. Y le dice, antes cuando le dice maestro, le dice, pero si tú lo dices, yo lanzo las redes. En otra versión dice, en tu palabra, yo lanzo las redes. Y en la palabra de Dios es que fue creado el universo. En la palabra de Dios es que hay vida. En esa palabra fue que Pedro lanzó otra vez las redes. Creyó que Jesús podía sugerirle algo para hacer. Y a partir de esto también tuvo un impacto sobre las personas que estaban alrededor de él. Los hijos de Zebedeo estaban alrededor, se dieron cuenta. Las redes se nos llenan, ayuda, vengan. Todos estaban viendo ese milagro. Un impacto alrededor de la gente que estaba alrededor de Pedro. Y yo sé que este milagro, o sea, que este pasaje puede ser muy conocido. Tal vez si alguno de ustedes tiene una vida de iglesia absoluta, diga, este pasaje me lo puedo recitar de pe a pa. Pero a mí lo que me pasó esta semana cuando estaba leyendo estos versículos, fue que yo reparé en la disposición que hubo en el corazón de Pedro. En que hubo algo que generó que él dijera, sí, yo quiero. Y fue un sí, yo quiero muy de a poquito, muy de a pasito a pasito. La palabra disposición está relacionada con un conocimiento, con un asombro. Más adelante en los versículos dice que ellos se asombraron. El 9 dice, pues estaba muy asombrado. Y al final dice, los hijos de Zebedeo también estaban asombrados. Si nosotros no tenemos un corazón dispuesto en el que también hay asombro, expectativa, hay una canción que dice, no quiero perder mi asombro, porque genuinamente nosotros somos unas personas que de a poco vamos perdiendo la impresión. Ya nada me genera tanta impresión. Sí, ya sé que voy el domingo a la iglesia, sí, ya sé más o menos cuál es la rutina que veo, ya sé en qué momentos que tengo que levantar las manos, ya sé en qué momentos que me tengo que sentar. Pero acá, esa disposición de Pedro generó sorpresa, generó un asombro genuino en su corazón. Y esa disposición se fue ganando un lugar en el que Jesús primero le pidió sus cosas. Primero le dijo, tu barca, tu auto, tu casa, tu celular. Y después le dijo, tu trabajo. Tu espacio de trabajo, ese lugar en el que tú crees que tú sabes cómo haces las cosas. Pedro era una persona experimentada, Pedro no estaba pescando por primera vez. Pedro sabía a qué hora debía haberlo hecho. Pedro en ese momento se estaba regresando, ya había limpiado las redes.
Yo me imagino que en el momento en el que Jesús le pidió su barca, Pedro le dijo, y sí, ya no hice nada, está todo bien. Es más, me imagino a Jesús sentado sobre la barca y Pedro en medio de toda la multitud, así como, escuchemos, veamos a ver con qué sale. Pero de a poco Jesús fue entrando y ganando más espacio en su corazón, porque Pedro se lo permitió. Porque Pedro permitió que un maestro de la ley judía le dijera cómo hacer su trabajo. Le permitió que utilizara sus recursos, que utilizara sus redes, que utilizara sus hombres. Enfrente de todos. Recuerden que esto está pasando enfrente de una multitud, no son a solas. Si esto hubiera salido mal, hubiera sido una burla. Pues, ¿a quién se le ocurre seguirle la idea a un maestro de la ley judía cuando él era pescador? Pero hubo cosas en Jesús que fueron generando en Pedro un sí, dale, sí acepto, sí vamos por más. Hasta que finalmente Jesús le dice, yo quiero que tú seas un pescador de hombres. Y el final de todos estos versículos dice, en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo. Digan ustedes conmigo, dejaron todo. No, otra vez. Dejaron todo. Y siguieron a Jesús. Dejaron todo. O sea, no estamos hablando de que Pedro dijo, a ver, cuídame la barca mientras tanto para que hagamos aquí una actuación, un performance de que yo me voy con Jesús y después vuelvo por mi barca. Después vuelvo por mis peces, después vuelvo por mis redes. Y no solamente se fue él, se fueron los hijos de Zebedeo con él. Dejaron en conjunto, dejaron todo. Porque hubo una disposición que fue aumentando y aumentando y aumentando. Te entrego mis cosas, te entrego mi trabajo, te entrego mi familia, te entrego el milagro. Te entrego mi identidad. Pedro pasó de ser el pescador del momento, tal vez, a ser un pescador de hombres. Ese fue el primer antes y después de Pedro en su encuentro con Jesús. Y hubo muchos más. Pedro es un personaje increíble en la Biblia, increíble. Y yo sé que también en las iglesias solemos utilizarlo como el personaje abrupto, irreverente, como el que le cortó la oreja al soldado. Pero ese mismo Pedro y esa misma disposición de su corazón fue la que hizo que tomara una decisión irreverente. Dejaron todo. Solamente un corazón así de dispuesto lo deja todo y sigue a Jesús. Le dice que sí y sigue a Jesús. Y hay algo que identifica la disposición, es que yo digo, yo puedo querer seguir a Jesús. Yo puedo querer decir, es que de verdad, tú me estás pidiendo mi trabajo y yo quiero, de verdad yo quiero, pero de aquí no me muevo. Y Pedro lo que hacía era, su disposición lo llevaba a hacer cosas. Entonces Jesús le decía, yo quiero tu barca, y él le ponía la barca en el lugar en el que Jesús se lo indicaba. Había una acción relacionada con la disposición. Jesús le decía, quiero tu trabajo, haz el trabajo como yo te indico que lo hagas, y Pedro lo hacía. Había una acción, una manera de intervenir diferente. Y ese motor era uno, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba generando esa gasolina en su corazón para que fuera diferente. Ahora, por favor, ayúdenme a buscar Ezequiel 37. También muy, muy, muy conocido. Ezequiel, sí,
Cuando uno dice Ezequiel, la iglesia tiembla. Como que uno habla de los profetas mayores y se tiembla. 37. Ezequiel 37. Dice así: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo estaba hablando, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaban músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Y la primera parte que vemos otra vez es el Dios, el Señor, preguntándole al profeta: ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Si hay algo que a mí me gusta de Dios y que genuinamente es algo que constantemente pienso cuando estoy frente a una persona que no cree en Dios, es: a Dios le gusta hacernos preguntas. Dios no es un Dios autoritario. Y este tipo de momentos podemos ver el porqué. Dios no es un Dios autoritario. Dios te pregunta: ¿tú crees que este valle de huesos secos puede volver a la vida? ¿Tú crees que me podrías prestar tu barca? ¿Tú crees que puedes volver a lanzar las redes? ¿Tú crees que puedes convertirte en la persona que yo deseo que tú te conviertas? ¿Tú crees que eso está en las manos? Y el profeta le contesta algo aún mejor: solo tú sabes la respuesta. Así como yo te diría no, jamás. Yo te diría: estoy viendo un valle de huesos secos tirados. O sea, imagínense cualquier película de 300 que tengan en la cabeza, cualquier película de acción, un valle de huesos tirados. Y un Dios amoroso que pregunta: ¿a ti te parece que esto puede cambiar? ¿A ti te parece que esto puede volver a la vida? Y en el momento en el que se lo dice, le dice además: di esto, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Y saltamos al final del 6 que dice: entonces sabrán que yo soy el Señor. El propósito detrás de
esto es que todos sepan que esto no se trata de mí. Yo no puedo darle vida a un valle de huesos secos. El profeta le estaba diciendo lo mismo, yo no puedo, tú sabes la respuesta. ¿Pedro podía hacer que salieran más peces del mar? No. Pero esto iba a ser para que sepan que yo soy el Señor. Una vez que termina el momento en el que Pedro se encuentra con ese Jesús del milagro, le dice Señor. Lo reconoce de maestro a Señor. Tantas personas durante la Biblia que en los momentos de milagros con Jesús le dicen, es que tú eres el Cristo, es que tú tienes que ser el Cristo, no existe otra explicación a que todo esto esté sucediendo. Pero es porque para que todo esto pase, tiene que llegar a mostrarse quién es el Señor. Había una disposición de parte del profeta también a decir, dale, si a ti te parece que el valle de huesos secos tenga vida, dale. ¿Qué hago? Anuncia lo que te voy a estar diciendo. Listo. ¿Qué palabra digo primero? Y en el momento en el que empieza a hablar, dice el 7, mientras yo hablaba, se oyó un traqueteo. Imagínense otra vez esa película de acción, un traqueteo, en lo que los huesos empiezan a armarse y a construirse, y salen músculos, y sale piel, pero le faltaba vida, y la vida llega hasta que le dice, ven, oh aliento, ven de los 4 vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Y este valle de huesos secos se convierte en un ejército. Ese es otro antes y después. Un valle de huesos secos se convierte en un ejército vivo. Había un mensaje detrás de esto. Ahora sí vamos a leer el versículo 11 del Ezequiel 37. Dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Aquí lo vamos a cambiar y vamos a decir, representan a la iglesia, a la casa del Padre. Espérese. Hijo de hombre, estos huesos representan a la iglesia, a la casa del Padre. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos secos y viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano. Oh, la casa del Padre, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra. Cuando eso suceda, la casa del Padre, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti. Volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Hay un momento en que nosotros podemos llegar a pensar que nosotros somos como un valle de huesos secos. Tal vez incluso como iglesia hemos podido llegar a pasar o a parecer un valle de huesos secos. Tal vez en algún momento lo fuimos. Pero este es un momento en el que Dios dice, yo quiero poner aliento de vida. Y el aliento de vida viene de los 4 vientos. El aliento de vida viene por el Espíritu Santo, que viene de los 4 vientos y cambia para siempre todo. Todo. Un valle de huesos secos se convierte en un ejército. Nosotros pudimos haber sido un valle de huesos secos, pero vamos a ser un ejército. Somos un ejército por el Espíritu Santo en nosotros. Y esta es la idea más básica del Evangelio. Nosotros estábamos muertos y Él nos trajo a la vida. Nosotros no sabíamos qué era lo que estaba pasando con nuestras vidas y Él nos trajo a la vida.
Aún los que nacimos en iglesia, a todos nos trajo a la vida. Pero hoy yo quiero invitarlos a que podamos pensar en los escenarios en los que todavía Dios nos está pidiendo más. En la que Dios está diciendo, ahora quiero este pedacito más. Y tal vez tú dices, es que eso que tú me estás pidiendo es un valle de huesos secos. Eso que tú me estás pidiendo es una puerta cerrada. Yo ya le puse candado, 3 llaves, la amarré, la escondí, puse una tela encima. Hay como 5 muebles entre medio. Eso no se mueve. Y Jesús te está diciendo, ¿quieres? ¿Quieres que vayamos a tirar las redes, pero esta vez como yo te digo? ¿Quieres que haya un cambio en tu familia, pero esta vez como yo te digo? ¿Quieres darme un espacio en tu carácter, pero esta vez como yo te digo? ¿Quieres darme un lugar en tu trabajo, en el lugar que tiene tu trabajo en tu vida, pero esta vez como yo te digo? Y Jesús no se va a imponer. Él podía haberlo hecho cuando vino a la tierra. Pero Él lo que quiere es nuestra disposición. Él lo que quiere es nuestra voluntad. Dice la Biblia que Él lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Él quiere a alguien que le diga, Señor. Él quiere a alguien que le diga, yo reconozco tu autoridad y te permito entrar a esta área de mi vida. Y no va a ser la única vez. Si hay alguno de acá que esté pensando, pero yo ya lo hice, ya te dejé entrar a esta zona de mi casa, de mi familia, de mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué más allá? Y es que Jesús constantemente nos va a seguir pidiendo más. Lucas 5 no es el top de Pedro. Después de eso, Pedro sigue aprendiendo de carácter, sigue aprendiendo de voluntad, sigue aprendiendo de multiplicación, sigue aprendiendo un montón de características. Nosotros seguimos aprendiendo, aun cuando ya hayamos visto una vez a Dios en nuestra vida. Pero de esto se trata la vida con Dios. Constantemente un Dios diciéndonos, ahora quiero esto. Y quiero ver cómo el carácter de Jesús se desarrolla en tu vida en esta área. Y ese mismo Jesús va a traer vida. El Jesús que trajo, el Dios que trajo el viento de los 4, el aire de los 4 vientos, el soplo de los 4 vientos, trajo perdón también. Puede traer renovación, puede traer una nueva mentalidad, puede hacer que nosotros dejemos de pensar en el antes. Ese ejército que se levantó, ya no era importante lo que había pasado antes. Ya no era importante lo que vivieron. ¿Cómo terminaron en un valle de huesos secos? No tenemos idea. No era relevante. ¿Cuál era la necesidad de Pedro cuando las redes no llegaron a tener peces? No era importante. El antes perdió relevancia cuando se encontraron con Jesús. El encuentro con Jesús generó una modificación absoluta en sus vidas. Hay una canción de Maverick City que dice que en el momento en el que nosotros estamos en comunión, las cosas muertas vienen a la vida. Y yo los voy a invitar a que puedan cerrar sus ojos y pensar en los escenarios que ustedes ven que necesitan mayor disposición de su corazón. Piensen
en el lugar en el que ustedes creen que Jesús les está diciendo que entreguen la llave de esa puerta, que entreguen ese espacio. A lo mejor Dios les está pidiendo en este momento que entreguen su carácter, que entreguen esa manera en la que constantemente nos relacionamos y decimos es que yo soy así. Y si no te gustan, no es mi problema. Hasta eso Dios te puede estar pidiendo. Tal vez Dios te está pidiendo un escenario en el que necesitas perdonar. Y necesitas decir, dejo esto atrás. Tal vez no va a ser la única vez que vas a tener que lanzar perdón sobre ese escenario, pero este puede ser la primera vez que lo hagas. Yo decido perdonar y decido pensar que Jesús puede hacer de este valle de huesos secos un ejército. Tal vez es tu familia el escenario en el que Dios te está pidiendo ahora mismo disposición. La idea de familia que tú tienes, el método de familia, de construir familia. Tal vez Dios te está pidiendo tu dinero, tus recursos, tus redes, o te está pidiendo tu trabajo y te está enseñando a cómo lanzar las redes en otro momento. Pero hoy Él necesita que nosotros le digamos, sí, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago para dejarlo todo y seguirte? No quiero que esto siga siendo un escenario de valle de huesos secos en mi vida. Papá, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios amoroso. Tú eres un Dios de verdad amoroso. Tú no eres un Dios autoritario. Tú no eres un Dios que se impone. Tú vienes y nos haces preguntas y nos preguntas si queremos esto. Y hoy te pido que sobre cada uno de los espacios, de los escenarios que se están imaginando, que estamos pensando las personas que hacemos parte de la iglesia, tú puedas venir a darnos una claridad de cómo puedes modificar este espacio. Señor, hoy queremos de verdad entregarte nuestra voluntad. Si no lo hemos dicho antes, si alguno de ustedes no lo ha dicho antes, este es el momento en el que lo podamos decir, Señor, te entrego mi voluntad. Señor, te entrego mi idea de cómo deben ser las cosas. Te entrego la manera en la que yo creo que deberían funcionar. Te entrego tal vez mis sueños, la manera en la que me lo imaginé y pensé alcanzarlo. Señor, te entregamos nuestra disposición. Ven y enciende en nosotros pasión por tu presencia, pasión por verte obrar en nuestras vidas, pasión por poder decir, esto fue un lugar en el que Dios mostró su poder, y levantar altares de adoración como hacían en el Antiguo Testamento diciendo, aquí, Señor, tú te mostraste. Ven, Señor, permítenos en este momento levantar un altar para decir, aquí tú te mostraste. Acá murió mi voluntad. Acá murió mi dolor, mi angustia, mi amargura. Acá murió mi control, la necesidad de control. Acá murió un sueño que yo tenía para abrazar tu sueño.
Señor, hoy te decimos, toma mi barca. Toma mi barca, si eso es lo que me estás pidiendo. Toma mi barca. Ven y toma mi trabajo. Ven y toma mi familia. Ven y toma mi futuro. Y ayúdame a poder ver cómo soplas viento en este escenario. Espíritu Santo, ven y sopla viento en nuestros valles de huesos secos. Ven, Espíritu Santo, te necesitamos. Sopla viento. Ayúdanos a soltar perdón. Ayúdanos a soltar la amargura que ha llevado tanto tiempo resguardándose en nuestros corazones. Ayúdanos a soltar el dolor y a abrazar tu sanidad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven y haz lo que nosotros no podemos hacer. Cada encuentro contigo genera un cambio absoluto en nuestras vidas. Debería generar una transformación. Ven y transfórmanos. Y transfórmanos de manera individual para que seamos transformados como iglesia. Anhelamos ser un ejército. Sin ti no podemos. Sin ti somos un valle de huesos secos. Te necesitamos, Espíritu Santo, ven. Ven y sopla. Queremos abrirte nuestro corazón para que soples de los 4 vientos, no solo de uno, de todos los lugares. Ven y sopla y haznos la iglesia que está en el corazón del Padre. Conviértenos en la iglesia que necesita Temuco, que necesitan las personas que están alrededor nuestro. Conviértenos en las personas que necesitan los que trabajan alrededor nuestro, los que viven alrededor nuestro. Ven, Espíritu Santo, y genera un antes y un después en nuestras vidas. Te necesitamos. Te necesitamos, papá. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Nada podremos solos, nada podremos solas. Te necesitamos. Si alguno de ustedes quiere que oremos de manera personal por ustedes, les pedimos que levanten la mano, por favor. Alguien se va a acercar a orar por ustedes, pero les voy a pedir que podamos continuar en este espíritu por un tiempito más, por unos minutos más. Si hay alguien que necesite orar con alguien más, levante su mano y sigamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe, que genere un cambio en nosotros, el cambio que nadie más podría hacer.